estos tres elementos. Estos tres elementos que cuando tocaban el agua que provenía del manantial, contaminaba el agua pura. ¿Qué analogía tiene esto con el Mashiach?, me preguntaban ellas. Y yo le recordaba pues lo que dice la palabra. Él dijo que él es el agua viva. Fue nada. De la cual hablamos en la parashá anterior, consiste en el barro, en primer lugar. También consiste en que cuando el agua pura de manantial entraba en contacto con la madera, también se hacía impura. Y finalmente, cuando entraba en contacto con el metal, también se hacía impura. De modo que anoche les preguntaba a mis hijas, Yahshua siendo el agua viva, el agua pura, el agua sin ningún tipo de contaminación, cuando Él hace el sacrificio en el madero, de modo que Él siendo agua, Él pagó por nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras transgresiones. De modo que Yahshua, como el agua viva, Él entró en contacto con ¿qué? En primer lugar, entró en contacto con la madera, el cedro. Él siendo el agua viva, entra en contacto con el madero y se hace impuro. En segundo lugar, entra en contacto también con el metal cuando es clavado, clavado sus manos y sus pies, entra en contacto con el metal, pero también entra en contacto con el barro. ¿En qué momento podemos también visualizar, podemos también entender cuando Él cae al suelo? No solamente ese momento, sino también cuando aquel soldado romano traspasa con la lanza su costilla y sale de él sangre y ¿qué? Y agua. ¿Y eso dónde cae? En el barro o en el suelo y se convierte en barro. Bueno, hijo, si no hay otra opción por allí, yo me sujeto a lo que el Eterno quiere hacer. Si me quiere, bendito es.
De modo que el sacrificio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach pasa a ser era el cumplimiento o es el cumplimiento de aquella vaca. Ok, ahora sí, vamos a ver. Bendito es nuestro Creador, nuestro Elohim, Yahweh Sebaot. De modo que vemos entonces el cumplimiento de aquel sacrificio, de aquella vaca, de aquella pará dumá. Y finalmente habla pues la parachá anterior. Habla acerca de la muerte, no solamente de Miriam, sino también de, qué cosa tan tremenda, ¿no? Como cuando no teníamos la revelación de la Torah, cómo juzgábamos a Miriam. Wow, yo le pedía perdón al Eterno durante el estudio de esta parachá. Yo le decía: Padre, perdóname porque cuando estaba con los gentiles realmente, wow, resaltaban de Miriam o resaltan de Miriam, la profetisa, pues fue una mujer. Cuando yo veo que nuestros padres, nuestros ancestros, dice que guardaron 30, aquello trajo aflicción al pueblo cuando murió Miriam, porque por mérito de Miriam es que el Eterno traía el agua a través de la roca cuando nuestros ancestros estaban en el desierto. Y cuentan los sabios que cuando muere Miriam muere a los 125 años. Cuando muere Miriam, trajo aflicción al pueblo, 30 días de lutos guardaron. Los gentiles ven es cuando a Miriam le dio lepra, y eso es motivo de juzgarla y socavar su ministerio, pues no. Es más, Moshe y Aarón también se afligieron, porque cada uno de ellos era una columna. Son una columna para el pueblo de Yahweh. Es decir, el Jalel y la exaltación es una columna, y esa columna reposaba sobre los hombros de Miriam la profetisa, hermana de Aarón y de Moshe. Posteriormente anoche les decía a mis hijas, durante el tiempo que estuvieron en el desierto, ciertamente hay 3 montes o 3 montes que hay que tener muy en cuenta, y que marcó la vida, marcó al pueblo, a nuestros ancestros, a nuestros padres mientras estuvieron en el desierto. El primer monte es el Ar Sinaí, el monte Sinaí, donde Moshe y nuestros padres, nuestros ancestros recibieron la bendita Torah de Yahweh. El segundo monte, qué cosa tan hermosa. El segundo monte, el Ar Jajá, es el monte donde el Eterno le dio instrucciones. ¿Será que habrá un poquito de agua por allí o algo? Si hay algo caliente, mejor todavía. El Ar Jajá, este monte es el monte donde Moshe recibe las instrucciones para que subiera con Moshe y con Aarón. No se distraigan, el agua es para mí, para refrescar el cuerpo, porque mi nefes, mi ruah está encendido. Aleluya, de la presencia pues del Eterno en medio de nosotros en este hermoso Shabbat. De modo que este monte, el Ar Jajá, es el monte donde el Eterno le dice a Moshe
sube con Aarón y su hijo Eleazar, porque había llegado el momento pues para que terminaba pues el ministerio de Aarón. Permítame que le explique porque quedó esto así como al final de la parashá y no me gusta dejar nada pendiente, me gusta dejar las cosas, las cuentas completas. Amén. Deleítese, deguste este plato. Todavía quedó algo del banquete de la parashá anterior. De modo que cuando Moshe recibe la instrucción de subir con Aarón y Eleazar, ¿cuántas vestiduras son las del Cohen Gadol? ¿Cuántas vestiduras son? Oye, no hay Cohen aquí entonces. Si usted no sabe cuánto es el número de las vestiduras de un Cohen Gadol, oye, tiene que ponerse a estudiar porque entonces usted no ha alcanzado todavía ese nivel de Cohen. Y es importante para el ejercicio de sus funciones como Cohen en una familia. Son 8 las vestiduras que tiene que llevar el Cohen. Amén. Entre las vestiduras interior y las exteriores. De modo que las instrucciones del Eterno fue que tenía que desvestir a Aarón para vestir a su sucesor o quien iba a heredar pues las funciones de Cohen Gadol. En este caso fue Eleazar. Recordemos que Nadab y Abiú, los otros hijos de Aarón, quienes potencialmente iban a ser los sucesores de ellos, pues a causa de que presentaron incienso o fuego extraño, el Eterno pues tuvo que llevárselos. Es hermoso. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Anoche me deleitaba con mis hijas. Y papá, ¿se te olvidó decir? No se me olvidó, no tuve tiempo. No, el tiempo pues por cuestiones de humanidad, del rajen del Eterno. Cuando el Eterno permite que una persona parta de este mundo sin experimentar la muerte, eso se llama, imagínese usted cuánto el amor del Eterno para con nosotros, para con su pueblo. ¿Usted sabe cómo se llama eso cuando el Eterno permite que una persona parta de este mundo sin experimentar la muerte? Un beso divino. Eso es un beso divino. Entonces ella me decía, ¿y cómo es eso, papá? Sí. Y yo digo, sí. El Eterno pues, porque así como Él sopló en Adán, fue un beso divino. Y a través de ese beso divino Él sopló aliento de vida sobre él, y vino vida sobre él. Me hizo recordar cuando mi madre, bendita memoria, parte de este mundo. Mi hermana experimenta eso. Experimenta cómo, por dónde sale el aliento de vida de una persona. Ella estaba de frente a ella cuando mi madre, ella dice que sintió, y eso a ella la hizo así como, y me hizo recordar. Con esto no estoy diciendo, y si de ser así, la gloria sea para el Eterno. Con esto no estoy diciendo que, pero me hizo recordar eso cuando mi hermana me comenta pues lo que ella vivió y cómo sale, ¿no? Cómo sale el aliento. Lo último sale por la boca, porque si por la boca entra la vida, también cuando uno sale de este cuerpo, sale por la misma entrada. Es una sola entrada y una sola salida. Y de allí la importancia, todo lo que sale de la boca, para bien o para mal. De modo que Moshe no hallaba cómo decirle a Aarón que ya había terminado. Y él, cuando comienza a asomarle acerca de la muerte, Aarón va entendiendo y le dijo: ¿pero qué pasó? Es que he tenido especial cuidado de todas mis funciones como Cohen Gadol en el tabernáculo, en el Mishkan. Y entonces el Eterno comenzó, pues, dice que cuando
había una cueva en ese monte, en el Ar-Jajá. Había una cueva que ya el Eterno había dispuesto, había preparado. Y cuando Moshe comenzó a quitarle las vestiduras a Aarón, de repente, eso hay que entenderlo en el Rúa. Esto no se puede entender en la carne. Dicen los sabios que a Aarón no quedó en ningún momento descubierto, porque su gloria resplandeció en él, y Moshe no vio desnudez en Aarón. De modo que cuando usted cumple la Torá, usted está resplandeciendo su vestidura, usted la está limpiando. Por eso es que Moshe no pudo ver desnudez de Aarón, porque nuestras vestiduras son las acciones conforme a la bendita Torá. Nuestras acciones en la celebración del Shabbat, el cumplimiento de cada uno de los misbó, de los misbó, usted está limpiando sus vestiduras. Por eso es que en Shabbat no podemos quedarnos, no podemos quedarnos en la casa. Bueno, no, yo guardaré, voy a estudiar. No, venga a la congregación y comparta. Venga para que se nutra, para que se alimente. De modo que cuando Aarón entra a la cueva, Moshe comienza a quitarle cada una de sus vestiduras y comienza a vestir a Eleazar. Y dicen los sabios que cuando a Aarón llegó el momento pues de él partir, partió gozoso. Ahora entiendo a veces cuando se permitía, nosotros entendemos que un yaudín o un hebreo no se debe permitir un ataúd. Permítame y discúlpeme, pero hablo porque se trata también de la muerte de Aarón. No se debe permitir pues mantenerla para que las personas vean no, se debe mantener cerrado. Ahora entiendo, pues a veces uno iba de repente a ver en un funeral y uno veía esos rostros resplandecientes de algunas personas, no de todos, de algunas personas. Entonces puedo entender todas estas cosas cuando una persona parte de este mundo y está gozoso, qué cosa tan tremendo, como en un momento para el hombre, para la humanidad de aflicción, como el Eterno permite que haya gozo. Una persona que pueda partir gozoso, lleno de alegría. Así también partió a Aarón. Cuando regresa Moshe con Eleazar, regresan los dos. El pueblo es tan tremendo que le dijo: ¿qué pasó, Moshe? ¿Dónde está Aarón? ¿Por qué estaban preocupados el pueblo por Aarón? Porque por mérito de Aarón era que descendía la nube de gloria. Amén. Cuando el pueblo fue asimilando y entendiendo que Aarón había partido con el Eterno, el pueblo se enalteció y iban a apedrear a Moshe y a Eleazar. El Eterno tuvo que descender su nube, su cabot, su gloria, para cubrirlo. Y pues fue cuando le permitió al pueblo observar a través de una visión el ataúd de Aarón. Fue así como el pueblo se tranquilizó. Algo tan hermoso, hermano. Hermosos. De modo que sí se puede, a través de vivir en santidad, en Kadushá, se puede evitar, experimentar. ¿Saben lo que le dijo el pueblo? El pueblo no creía. El Eterno tuvo que traer en visión la cueva, el sepulcro donde se encontraban los restos de Aarón. ¿Sabe por qué? Le dijo el pueblo: ¿nos vas a decir que el malaj de la muerte
se lo llevó. ¿Sabe por qué no creían? Porque Aarón, siendo el Cohen Gadol, no permitió que actuara el malad de la muerte. ¿Recuerdan cuando la última rebelión que Moshe le dijo: corre, busca el incienso del lugar santo, del Mizcán o del tabernáculo, y llévalo corriendo para dentro del pueblo, para que la muerte, para que el malad de la muerte se detenga y no haya más muerte entre el pueblo? En esa oportunidad, vuelvo y le recuerdo que a Aarón, como había vivido lo de Nadab y Abiú, sus hijos, a Aarón se pensó, reflexionó y dijo: wow, no puedo, ¿cómo voy a hacer algo? O sea, nunca se había hecho. De modo que lo que para algunas personas no se debe hacer, el Eterno hace excepciones. Pero esas excepciones el Eterno las permite verdaderamente con hombres y mujeres en Kadushá, en santidad. Si no estás en santidad, no inventes. Porque hay cosas que son permitidas a aquellos hombres y mujeres que están en Kadushá, que están en santidad. Por eso a Aarón, me he olvidado eso. Aló, ahora sí. Ahora sí. Oye, sí, hijo, estoy aquí como, oye, me hizo recordar al león que había allá en los Chorros de Milla, en Mérida. Aquellos rugidos eran terribles, pero lo tenía ahí y se escuchaba como que estaba en todo el parque. Y me siento así como ese. Pero bueno, gloria al Eterno, porque Él permite todas las cosas. De modo que el Eterno le permitió al pueblo, tuvo que mostrarle, porque el pueblo no creía, porque a través de Aarón él había de una u otra manera neutralizado el malad de la muerte. Cuando él fue, Moshe le dijo: corre, porque si tú te quedas pensando mientras tú piensas o te retrasas, el pueblo va a morir, más gente del pueblo. Y ahí es cuando Aarón estuvo dispuesto. Es más, le voy a decir algo. Eso que Aarón hizo, que estuvo dispuesto a morir, cuando a Moshe le dijo: corre al lugar santo para que busques incienso para detener el malad de la muerte, esa acción le permitió a Aarón el mérito de no vivir muerte. Esa acción le permitió a Aarón, o sea, se ganó el mérito de no vivir la transición de la muerte, sino que pasó directamente. Por eso fue que murió en gozo, o partió, partió. De modo que el pueblo no creía, vamos, che, no nos vengas a mentir de que Aarón murió. Y fue cuando el Eterno le permitió, les mostró el sepulcro en visión, y fue cuando ellos se tranquilizaron y aceptaron pues que ya había terminado el ministerio de Aarón. En la antigüedad, dicen los sabios que no voy a hacer mención acerca de los profetas o después de Moshe, no. De Moshe hacia allá, dicen los sabios que solamente 6 personas pudieron experimentar el beso divino. 6 personas. Abraham, no, vamos a comenzar desde allá, desde el padre. Honra para nuestro padre Abraham, Avinu Abraham, Isaac y Jacob. Noah también no vivió
la experiencia, pues. También allí entonces Moshe, Aarón y Miriam, ellos no vivieron la experiencia del ángel de la muerte. Perdón, no, fueron 6 no solamente. Moshe, Miriam y Aarón, Abraham, Isaac y Jacob, ellos sí. No experimentaron. ¿Por qué? Cuando uno revisa o lee la historia de lo que el Eterno hizo a través de ellos, verdaderamente tenían que ser unos verdaderos tzadik, hombres y mujeres justos. De modo que las mujeres también, hija, tienen un ministerio. Cuando la mujer cumple su función, cuando la mujer tiene ese respeto, esa reverencia hacia la bendita Torah, el Eterno los honra también. De no experimentar, tener pues que permitir que el malaj de la muerte o el ángel de la muerte pues sea el que lo venga a buscar. Cuando no es el malaj de la muerte, entonces es el mismo Eterno que viene a dar el beso divino. Exaltamos la gloria del Eterno. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena cumplir la Torah? Por supuesto que sí. Los gentiles no entienden eso. Aun cuando el mismo Yeshua dijo, fue hecho el Shabbat para el hombre o el hombre para el Shabbat. Y los fariseos no entendieron. Yo le pregunto a un pueblo entendido, ¿qué fue hecho primero? El Shabbat. De modo que el hombre fue hecho después para que guardara el Shabbat. Porque en 6 días el Eterno creó todas las cosas y el 7º día descansó. Eso estaba establecido antes o después de la creación del hombre. Ya el hombre lo tenía en su plan perfecto. Fue el hombre creado para el Shabbat. De modo que Shaul, mal llamado Pablo, él no podía enseñar o proclamar una enseñanza distinta a lo que estaba en la Torah. No hubiese escrito 13 epístolas o cartas, lo hubiesen quemado vivo, porque lo hubiesen juzgado como un hereje o por blasfemar contra la bendita palabra del Eterno. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos capítulo 17. Lo vemos claramente. Aquí no hay que estar. Cuando la gente viene queriendo, claro, eso es parte también de las estructuras, de la soberbia, de la altivez de los hombres, de las estructuras, de las filosofías, de las doctrinas de los hombres que pretenden echar por tierra la misma palabra del Eterno. Pero cuando de repente no sacarán una enseñanza de allí para que no sea contraria a las doctrinas y filosofías de los hombres. Pero aquí claramente lo vemos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah mebechen gadol Yeshua HaMashiach. Bendito eres, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado tu verdad, nos has entregado tu bendita Torah. Toda Rabá, muchas gracias en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Dice, después de pasar por Anfílopis y Apolonia, Shaul, conocido como Pablo, y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Por eso es que nosotros no podemos, si la palabra me habla de sinagoga, yo no puedo hablar de iglesia. Iglesia es un término griego y nosotros no somos griegos, nosotros somos hijos de Abraham. Saltamos la gloria del Eterno. Por eso es que yo corrijo, no, porque yo no puedo decirle, porque si le dice a tu hijo iglesia, cuando esté grande va a venir un impío, va a venir un gentil y le dice, vamos para la iglesia. ¿Y para dónde va a ir? ¿Para dónde van a llevar a sus hijos? Para una iglesia, a enseñarle doctrinas y filosofías huecas. Entonces él tiene que saber que donde se congrega, que donde va a celebrar, a escuchar la bendita palabra del Eterno, no es iglesia, sino una sinagoga.
Y para que un lugar o un establecimiento sea llamado sinagoga, debe cumplir con un requisito. Ese requisito es la Torá. Por eso es que esto no es iglesia, esto es una sinagoga. Exaltamos la gloria del Eterno. De acuerdo con su práctica usual. O sea, esto no era nada extraordinario. Él había sido criado, formado también con las mismas instrucciones. O sea que estas actitudes eran normales para él. Shaul entró ¿por cuántos? Por 3 Shabbató seguidos en la sinagoga para darles drashó del Taná. ¿Enseñanza de qué? Shaul. ¿Ustedes se imaginan a Shaul dando clases de sus epístolas? Las epístolas para Shaul eran su testimonio. Sus acciones debían ser o fueron conforme a la bendita Torá del Eterno. Es más, dice usual, o sea que usualmente Shaul entonces cumplió con ¿qué? Ayer estaba en una reunión de trabajo y una compañera del trabajo me dice, yo voy a hablar de lo que yo sé, de lo que yo creo, pero yo quiero que usted también me hable de sus creencias. Y yo me la quedo viendo. Ella nunca me ha escrito. Y yo le digo, ¿por qué? Me pregunta, me dice, porque yo leo lo que tú publicas. Y yo quiero que tú, y yo estudio, porque lo que tú publicas, yo voy y lo estudio. Ah, qué bueno. Es bueno, pues no soy yo. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo vengo acá para hablarle de la verdad. Y la verdad es una sola: la bendita Torá de Yahweh. Vengo a hablarle de Yahshua porque Él es la Torá viviente, la palabra hecha carne. Ahora, yo no sabía, porque últimamente me estoy encontrando con gentes que, qué cosa tan tremenda. Estaba en un organismo policial. Estaba yo en un organismo policial. Y entonces estoy trabajando y estaba con una secretaria. Pero sé que perdónenme, no lo hago por denigrar ni por... Lo hago porque para testificar de la grandeza y el poder del Eterno. Porque allí, dentro de ese grupo, hay muchos pueblos de Israel que están pasando. Es necesario pasar por ese proceso. Total que cuando estamos trabajando, y entonces me llama un hermano, pero él es ortodoxo. Y me llama porque él está de aniversario y me dice, vamos, espérame que vamos a almorzar juntos. Pero como ya yo había escuchado que le dijeron a la secretaria, mira, ya la comida está lista. Y ella preguntó, ¿qué es? Y el muchacho le dijo, es cochino. Y yo, wow. Entonces cuando me llama el hermano que es ortodoxo, me dice, vamos a almorzar juntos allí. Yo le digo, no. ¿Por qué? Porque aquí cocinaron cochino. Y me dijo, no te preocupes, espérame y almorzamos afuera. Total que bueno, que ella comienza a preguntarme. Y yo le digo, tú crees en lo mismo que cree mi jefe. Y yo le digo, bueno, más o menos. Lo que pasa es que él no cree en el Mashiach. Yo sí creo en el Mashiach. Ah, pero usted cree en Jesucristo. Y yo le digo, no, pero no es el nombre. Total que mientras... Entonces comienzo yo a hablarle acerca de la enseñanza de Kefa. Y yo le digo, mira, la interpretación correcta no es esa. Y comienzo a ministrarle la verdadera enseñanza, pues, el significado de Kefa. Y mientras estoy ministrando, vienen y le sirven el plato de comida con cerdo. Y mientras estoy ministrando, ella con
ella con el cubierto va sacando el cerdo y lo va poniendo. Ella lo va sacando con el cubierto y lo va echando en un papel de donde tenía de chuchería. Y entonces yo veo que lo está echando y yo escalvando, sacando el cerdo. Y sacando el cerdo y colocándolo ahí. Al final veo que ella agarra y lo enrolla y lo echa en una papelera. Y yo, wow, Padre, verdaderamente tu palabra nos purifica, nos santifica. Total que se comió la salsa, ¿no? Pero no se comió el cerdo. Pero comenzó por algo. Comenzó por algo. Así como también la compasión del Eterno nos alcanzó y fuimos y todavía estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y entonces cuando yo le digo, pero tú eres cristiano, y me dice, sí. Ah, pero que ustedes son trinitarios. Me dijo, no, nosotros no somos trinitarios. Nosotros sabemos que Él es uno. Entonces, ahora me estoy dando cuenta que dentro de ellos hay una clasificación también. Gloria al Eterno. Es un proceso por el cual debemos de pasar. Y entonces es interesante porque yo le digo, oiga, ve lo que dice aquí en el diccionario. Y le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Ella me da su nombre. Si tú vas para tal sitio, ¿cuál es tu nombre? Fulana de tal. Si tú vas a fulana, ¿por qué le vas a cambiar el nombre a mi Redentor? Total que bueno, aquella muchacha, yo creo que se le quitó el hambre carnal. El hambre biológico se le quitó. Y oye, pero me parece interesante, nunca había escuchado eso. Wow, me hizo recordar a Shaul cuando Shaul proclamaba la enseñanza de la Torah. Nunca había escuchado tales enseñanzas. Y yo le digo, gloria al Eterno, que hoy ha permitido pues mostrarte su bondad, mostrarte su amor. De manera que cuando los gentiles procuran decir que yo les dije, no es el domingo, es el Shabbat. Eso está allí y le hago mención acerca de aquí en el libro de Hechos o de Mashe, de acuerdo con su práctica usual. Y estamos hablando, no estamos hablando de aquí no estamos hablando de un pasaje de la Torah, estamos hablando de un pasaje del Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento. Y dice que usualmente Shaul lo hacía. Y resulta que para los gentiles dicen que Shaul no, ellos dicen que el Mesías lo abolió y que Shaul no lo practicó. No, sí, Shaul lo hizo. Aquí está el pasaje. Shaul entró por 3 Shabbatot seguidos en sinagoga para dar drashó, enseñanza del Tanaj, conocido como la Biblia, explicándoles y probándoles que el Mashiach tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos, y que Yahshua, a quien proclamó a ustedes es el Mashiach. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? De modo que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan. El Tejilín 115 lo dice, pero dice, semejantes a ellos son los que los hacen. De modo que también el hombre que cree en estas cosas actúa igual que un muñeco, que una estatua de esa. Entonces siéntase afortunado, siéntase bendecido, distinguido, siéntase honrado de que el Eterno le está permitiendo cumplir una misbah o un mandamiento como es el guardar, el celebrar el bendito Shabbat del Eterno. Amén. Aleluya. Dale un jalel de aplauso al Eterno. En el libro de Igalú, Apocalipsis, capítulo 14, pasú 10 al 12. Igalú o pasú Igalú 14, pasú 10, perdón.
veo la puerta abierta, hijo, pero todavía siento que estoy allí. Aló. Ahora sí. Gloria al Eterno. Y Galúo, Apocalipsis capítulo 14, paso 10. En verdad beberá de la ira de Yahweh, servido sin diluir en la copa de su furia. Él será atormentado con fuego y azufre delante de los Malachim Kadoshim, de los ángeles santos y delante del Cordero. Esto es parte de la ira pues del Eterno para con los rebeldes, para los desobedientes. Y el humo de su tormento subirá por siempre y para siempre. Así como el tormento pues de aquellos, porque ciertamente la vida es eterna. Esto es transitorio. Hay gente que dedica tiempo a acumular o almacenar riqueza. No, la riqueza, usted debe preocuparse, más bien instruir a sus hijos, porque la riqueza no solamente es estudiar la Torah, sino también practicarla, obedecerla. Esa es la mayor riqueza que usted le puede dejar a sus hijos, a su casa. La mayor riqueza que usted le puede dejar. Y lo vamos a ver a través de esta paracha. El humo de su tormento subirá por siempre y para siempre. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo de día ni de noche. ¿Qué es el reposo? El reposo es el Shabbat. Se los voy a recordar. La gente está reconociendo. Ayer conversaba con una persona y me decía, wow, uno medio pestaña y ya llegó el fin de semana. ¿Cómo pasa? La persona hablaba de, estamos en junio, ya se terminó este año, me decía ella. Ya se terminó este año. Yo le digo, sí, no, y esto no va a cambiar. Eso va a seguir acelerándose. ¿Por qué? La eternidad es el Shabbat. Adán y Java vivían en un eterno Shabbat. Ellos no trabajaban. ¿Cuándo vino el trabajo? Cuando ellos transgredieron la Torá. Pero Adán y Java vivían un eterno Shabbat. En Shabbat, en Yover, en Shemitah, la tierra produce el alimento para los hombres. Y no tienen necesidad de trabajar. De modo que la gente rechaza por la ignorancia, por el desconocimiento, por la falta de, de lectura, por las razones que sean. Pero esto no va a cambiar, porque el tiempo está siendo acelerado. ¿Para qué? Para establecer la eternidad. Y la eternidad es el Shabbat. Por eso es que los días se están acortando. O sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya no va a haber. Es un Shabbat, que es el milenio. En el milenio no va a tener necesidad de trabajar, por la tierra va a producir. Pero el Eterno va a permitir el milenio. ¿Para qué? Para que toda la creación lo exalte. No, yo no te creé para que trabaje. Yo te creé para que tú reconozcas quién es tu rey. No es para que trabajes, es para que lo exalte. Entonces, si tú no lo exaltas el día correcto, ¿qué va a pasar? Cuando la persona no lo hace el día correcto, su lamento va a ser eterno. Porque cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Escúchense bien. Esto yo lo iba a ministrar a través de la paracha. Bueno, igual, es parte de la paracha también. ¿Cuál es el fuego del Eterno?
¿Cuál es el fuego del Eterno? La Torá. La Torá es el fuego del Eterno. Una persona es el fuego del Eterno. Una persona, los que dicen, los trinitarios que dicen que, bueno, como se deja llevar por la gran ramera o por Roma, dicen, no, pero es que ellos celebran el domingo con el cuento de que el Mashiach para ellos resucitó el domingo. Nosotros sabemos que no resucitó el domingo. Y ellos se llevan por eso. Ahora bien, yo les pregunto, el Eterno estableció fue el Shabbat para su exaltación. Cuando usted vaya cuando esas personas vayan el día de juicio y le digan, pero es que yo fui religiosamente, pues como sea, puntualmente fui, era el primero ahí a las 8 de la mañana, la persona llegaba a las 7 de la mañana, antes de que el cura, por decirle un ejemplo, llegaba temprano. ¿Por dónde van a pasar las acciones? Por la Torá. Si esas acciones que la persona hizo pasan por la Torá y no se encuentra allí, ¿qué va a pasar con esas acciones? Se queman. Esas son las obras de, ¿cómo es que? De paja, de hojarasca. Esas son las acciones. Cuando esas acciones son pasadas por el fuego de la Torá y resulta, ven acá, pero es que ninguna de tus acciones obedecieron a mis mandamientos. Por lo tanto, esas acciones, es más, esas acciones son como si nunca hubiesen existido, porque no forman parte de la eternidad. Ahora yo les pregunto, ese como, les voy a poner el ejemplo. Les voy a poner este ejemplo. O sea, por eso fue que Yahshua le dijo, no, yo no he venido a juzgarlo a ustedes. Yo no he venido a juzgarlo a ustedes. A ustedes lo va a juzgar es Moshe, con quien ustedes han contado toda su vida. Ahora yo les pregunto, esto fue una parábola, porque Moshe estaba vivo en ese momento. Él se estaba refiriendo a la Torá. Él estaba diciendo, no, yo no he venido a juzgarlo. El mismo Eterno le estaba diciendo, no, yo no he venido a juzgarlo. Quien lo va a juzgar a ustedes es mi palabra, mis mandamientos. Si tú obedeciste, tú vas a estar en regocijo. Yo no he venido a juzgarlo. Moshe, la Torá que lo va a juzgar a ustedes. De modo que esas acciones, le iba a poner el ejemplo. Ese como por ejemplo, una persona que, por eso es que no es fácil, una persona que tenga 20, 30, 40 años, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo no estoy porque, vuelvo y les repito, muchos de nuestros hermanos están allí, en el cristianismo. Les voy a poner este ejemplo. Una persona ha estado 20, 30, 40 años en el cristianismo, creyendo en la como trinitario, creyendo en ese nombre. Ahora yo le pregunto, el Eterno por su infinita compasión le revela lo confronta con un yaudín. Si esa persona, por su humildad, se da cuenta que estuvo caminando durante 20, 30, 40 años, ¿qué siente? ¿Qué puede sentir? Usted no, porque usted es claro, yo sé que es difícil para usted, pues todos ustedes son muchachos. Pero eso lo piensa un anciano. Un anciano que ha estado creyendo en algo, creyendo que era verdad, y ha estado caminando en ese camino durante 15, 20, 30, 40 años, y le dicen, mira, oye, por ahí no es. ¿Qué usted cree que siente? Claro, en el primer,
Yo sé que aquí hay un pueblo elevado. Y usted dirá, gloria al Eterno, ese sintió gozo. No, pero antes de llegar al gozo, la persona siente que todas sus acciones, todo lo que ha hecho, ha sido en vano. Antes de llegar al gozo. Yo sé que usted, porque ya está en el gozo, y usted cree que la persona o el anciano dice, wow. No es que me lo contaron, yo lo viví. Yo lo viví, a los 33 años lo viví yo. Por eso se lo estoy diciendo. No es que soy un anciano, no, todavía. Me siento muchacho para seguir adelante. De modo que la persona siente que, wow, 15, 20, 30 años perdidos. Eso lo sentí yo. Pero cuando el Eterno también me consoló, me dijo, yo comencé a los 30 años. También yo comencé a los 30 años. Y 3 años fueron suficientes para perfeccionar y hacer el sacrificio. Para cumplir el plan de redención. Eso me fortaleció. De modo que esa misma impresión lo van a vivir todos aquellos que no guardaron Torah. Cuando sea revelada la Torah a toda la creación, el que no cumplió va a decir, wow, o sea que todo lo que pasó toda su vida creyendo en algo que era mentira. No estoy hablando de ti, hija, estoy hablando de mí. No, si hay lugares de ahí. Es más, hay 7 compartimientos. No te preocupes porque hay suficiente espacio para todo aquel que se rebela contra la Torah. Hay 7 compartimientos. Dependiendo del nivel de soberbia y de rebelión, entonces la persona va para uno de esos compartimientos. Déjame decirte que Corá y todos sus acompañantes están en el último, en el Sheol. Entonces ya, al final hablamos de eso después. Te explico después con calma. Entonces, de manera que todas aquellas acciones, o sea, el sufrimiento, ni siquiera no es que el Eterno va a estar allí azotando, no, es que el sufrimiento va a estar en la misma conciencia de la persona, de no haber obedecido, de no haber cumplido con la Torah. Por eso es que Yahshua le dijo, no, yo no lo voy a juzgar a ustedes. Ustedes cuando piensen, cuando les sea revelada la Torah, el sufrimiento va a venir solo. El sufrimiento va a venir solo. De modo que aprovecha usted este tiempo para que sus hijos y sus hijas no sufran. ¿Qué tienen que hacer? Enseñarles a escuchar y a obedecer la Torah. Para eso, de eso se trata. A los 3 años, hija, se comienza la instrucción de la Torah. No quiere escuchar Torah, quiere estar metida en las redes sociales. No, les quito el teléfono. Primero escuche la Torah. Exaltamos la gloria del Eterno. ¿Quieres ir para natación? ¿Leíste la Torah? No. Bueno, vamos a suspender ya las clases de natación y primero vamos a darle prioridad a la enseñanza de la Torah. Porque cuando usted enseña la Torah, usted está enseñando a sus hijos a vivir en la eternidad. Todas sus obras van a ser tomadas en cuenta para el día del juicio. ¿Usted está entendiendo? Para concluir aquí, no entrarán en reposo ni de día ni de noche. ¿Cómo van a entrar si no cumpliste? Si la persona no cumplió, ¿cómo va a entrar en el reposo del Eterno? Es más, ya lo he dicho ya cuando Shaul dice, y vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Porque si nosotros tenemos 4 años celebrando el Shabbat y todavía hay cosas que hay que perfeccionar, ¿cómo va a ser una criatura recién convertida? ¿Qué tiempo le va a dar para entender? ¿Qué tiempo le va a dar para entender que nuestro padre Abraham, de bendita memoria, recitaba el Proverbio capítulo 31 sobre Sara, la mujer? ¿Cómo va a entender? Si eso es como una persona se traga un pedazo, lleve a su boca una carne y quiera pasarla al sistema digestivo sin antes masticarla.
Y la recomendación es que tiene que ser más o menos entre 15 y 20 masticadas. No va a tener tiempo. No va a tener tiempo de digerir. Es más, son de 24 a 72 horas, creo que es el proceso de descomposición de la carne. No puede acelerar. ¿Cómo vas a acelerar los tiempos? Ya no hay tiempo. Por eso Shaul dice: vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Porque ya no van a tener, tu viste, el Shabbat y la fiesta son ensayos de la venida del Eterno. Y si no ensaya, ese como que venga, oye, pongo el ejemplo, valga el ejemplo, ese como cuando, oye, para montar el servicio del Shabbat, debieron haber ensayado. ¿Qué pasa si uno no vino al ensayo y quiere montarse? ¿Qué va a pasar con ese? Va a estar desalineado, no va a estar alineado, porque no ensayó. Así son las fiestas. ¿Cómo vas a llegar a entrar a la fiesta si no, a la venida del Mashiach, si no ensayaste? ¿Cómo vas a entender el lenguaje? ¿Cómo vas a entender cada una de las cosas que haga el rey? Si no ensayaste, ¿cómo vas a entender? Las fiestas son ensayos para la venida del Mesías, para la venida del Rey. Y eso tiene que salir del corazón de cada uno de nosotros. Esta mañana me llama el Moré. ¿Qué es tu nombre, hijo? Daniel. Y me dice: papá, no ha llegado mucha gente. Y yo digo: wow, el pueblo no ha entendido todavía. Porque no es un capricho de la entrada de la Torá para la celebración del Shabbat. Es un ensayo para la venida del Rey. Si usted no sabe cómo recibir el Rey, ¿cómo va a estar usted? Va a estar desorientado, porque no sabe qué posición debe ocupar. No sabes, de repente puedes cometer una torpeza. Si no has ensayado, cometes una torpeza. Perdido en la fiesta, no sabe cómo vestirse, no sabe cómo hablar, no sabe cómo dirigirse. No sabe, llega desorientado y está, oye, esto no es mío. Es más, ahí es donde viene la conciencia, donde viene la Torá a juzgar y dice: este no es su ambiente, porque no se siente en ambiente. Cuando iniciamos, escuchen esto, cuando iniciamos después de una suspensión más o menos larga de la enseñanza, de la celebración del Shabbat, yo no sé si ustedes se percataron, pero fue algo improvisado porque no había ensayo. Pero pasó algo con uno de los ministros. Durante la celebración del Jalel, él estaba por aquí para que nadie lo viera. No estaba aquí al frente. Él estaba por allá. ¿Por qué se puso por allá? No hubo ensayo, ¿verdad, hija? Y para que nadie viera cuando cometiera errores. ¿Dónde van a estar los que no cumplieron la Torá? Escondidos. Los que no cumplieron, cuando venga el rey, el Melech de reyes, el que no cumplió la Torá, ¿qué va a hacer? Se va a esconder. Porque no ensayó, porque no guardó el Shabbat, porque no celebró el Shabbat. ¿O usted cree? Yo entendí el lenguaje de aquellos que estaban extraviados, que tenían tiempo que no venían, pero cuando llegó Shavuot aparecieron.
Porque su rúa lo entiende. Su rúa lo entiende. De repente la carne no lo entiende, pero el rúa lo entiende. El rúa de ellos. La fiesta es un ensayo de la venida de el rey, del Melech. Entiéndalo de esa forma. Exaltamos la gloria de Eterno. Dale un aleluya. Ah, bueno, no. Escuchen esto. Escuchen esto. Escuchen esto. No, ¿cómo iba yo? ¿Cómo iba a cerrar yo esta enseñanza sin leer esto? Y agua no lo permita. Escuchen esto. Aquí es donde vienen las cerezas del pastel. Aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los Kadoshim, de los santos, de Yahweh. Aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de la fe, de la emuná, de Yahshua. Son dos requisitos. Esto en el término jurídico se llama requisito sine qua non. Requisito sine qua non es que debe de cumplirse los dos requisitos para que pueda ser aprobado. Es decir, para que sea aprobado, tienes que haber cumplir los mandamientos y creer que el que estuvo en el madero es el Melech de Reyes, Yahshua HaMashiach. Son los dos requisitos. Así sí. Ayer me decía mi hermana, compañera de trabajo, me decía, no, me hablaba de la gracia. No, porque la gracia, no, porque la gracia es esto. Sí, porque somos salvos por la gracia. Pero yo la dejaba que ella hablaba. Yo dejaba que ella hablara. Y yo le dije, ve acá, hija. En el huerto ella misma se respondió. Me habló es impresionante porque lo hablaba y no lo entendía. Lo hablaba y no lo entendía en el Gan Edén, en el huerto del Edén. Ella decía sí, porque en el huerto del Edén, después ella me lo explicaba y yo me la quedaba viendo y yo, wow. Ella decía sí, porque en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva, Java, pecaron, el Eterno los perdonó, le dijo. Me dice ella a mí, el Eterno los perdonó, porque la sentencia era que ellos tenían que morir. Pero no, el Eterno los dejó que vivieran. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Es un regalo inmerecido. Siempre ha existido, hijo. Es más, la gracia viene por la Torah, por la ley. Si no hay Torah, no hay gracia. Ve la distorsión de los hombres, la filosofía. No, porque si cumples un mandamiento tienes que cumplirlo todo sin equivocarte. Wow. Oye, cosa tan terrible. Se convierte, no en more, se convierte en jueces, usurpadores de las funciones del Altísimo. ¿Quiere que le diga algo? Aarón pecó. Aarón pecó. Y entraba en el lugar santísimo, entraba en el tabernáculo. Y por el hecho de haber, es más, Aarón participó de la elaboración del becerro. Y aún así, el Eterno lo escogió para que fuera el Cohen Gadol. ¿Qué hubo allí? Allí hubo gracia, allí hubo perdón, un regalo inmerecido. Hasta Boché estaba molesto porque, oye, ¿cómo vas a poner a mi hermano, chicos, si él fue que participó en la elaboración del becerro? Pero hubo un detalle. Hubo un detalle, hijo. Dicen los sabios que sus pensamientos fueron puros. Oye, qué hermoso. Como cuando a causa del cumplimiento de los misbod, de los mandamientos, nos convertimos o tenemos pensamientos puros. Por el hecho de haber obedecido a Moshe cuando lo mandó a buscar el incienso para detener la muerte del pueblo, por esa acción se ganó no pasar por el sufrimiento de la muerte a través del malás de la muerte. No, yo mismo lo voy a buscar.
y le daré el beso divino. Ay, qué cosa, qué privilegio y distinción. Qué privilegio y distinción. ¿Cómo lo voy a mandar a buscar? ¿Cómo lo voy a mandar a buscar con el malaz de la muerte si él era que administraba mis cosas, Kadoshim? No. Si él era que estaba allí intercediendo por mi pueblo, ¿cómo lo voy a buscar con el malaz de la muerte? No. Ay, sí, hijo, distinción. Por eso es que el servicio al Eterno representa una distinción. El encendido de la menora es una distinción. El tocar cada uno de los instrumentos es una distinción. El dar una enseñanza correcta es una distinción. Estar al frente de un ministerio es una distinción. ¿Cómo te voy a? ¿Por qué? Porque si avergüenzo a él, los gentiles, oye, no. ¿Usted sabe por qué? Vamos a la parashá. Le voy a adelantar esto. Vamos a la parashá. El preámbulo. Ya pasamos al preámbulo. Pasamos la introducción, hija. Vamos a la parashá. No, la parashá. ¿Qué hora es? Voy a respetar. Voy a también a 11:30. Wow, hijo. Vamos ahí, hija. Vamos a poner sobre nuestros pies, en señal de respeto y de reverencia a la bendita palabra del Eterno. La parashá, hija, el nombre, para que aquellos que están con nosotros, que vienen, que aún todavía no se han familiarizado con los nombres. Parashá son porciones de la Torá. Es decir, esta enseñanza se está llevando a cabo en todas las sinagogas del mundo. Amén. Nuestro Elohim es un Elohim de orden. El pueblo de Israel no puede ser instruido de manera desordenada. No. Hay un orden. Hay estatutos, hay ordenanzas que hay que cumplir. Por lo tanto, nuestro Elohim, por eso es que el Eterno está alineando. Parashá número 40. Balak. En el libro de Bamidbar o Números capítulo 22, del 22:2 al 25, es un poquito extensa. Es un reto, hijo. Es un reto, pero bueno, vamos a seguir dándole pues hasta donde el Eterno allí nos dirija. Ahora Balak, el hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los Emorí, a los enemigos de Israel. Moab tenía mucho temor del pueblo porque había tanto de ellos. Moab estaba sobrecogido con terror a causa de los hijos de Israel. Así que Moab le dijo a los jefes de Midian: esta horda se lamenta todo alrededor de nosotros, como un buey se lame la hierba en el campo. Balak, el hijo de Zippor, era el rey de Moab en ese tiempo. Él envió mensajeros a Bilán, hijo de Beor, a Petor junto al río Éufrates, en su tierra natal, para decirle: escucha, un pueblo ha salido de Misraín, se ha esparcido por toda la tierra y se ha sentado junto a mí. Por lo tanto, por favor, ven y maldice a este pueblo mío, a este pueblo por mí, porque son más fuertes que yo. Quizás yo pueda golpearlos y echarlos de esta tierra, porque yo sé que a cualquiera que tú bendigas está de hecho bendecido, y cualquiera que tú maldiga está de hecho maldecido. Abacados, te damos muchísimas gracias por este tiempo, por esta bendita palabra. Abba, abre nuestros oídos espirituales, rompe todas las estructuras, los paradigmas, las filosofías huecas de los hombres, y realmente permítenos ver tus maravillas, tu grandeza. Ya no
decir que tú haces milagros es, sentí ayer cuando escuchaba de milagros, no, porque eso es normal para ti. Tú eres un Elohim de lo imposible, y eso por supuesto recoge tus atributos, esto recoge por supuesto tu grandeza. ¿Cómo decir milagros que son milagros tuyos si todo lo tuyo es grandeza, es sin duda alguna maravilloso, hazañas que haces para bendecir a tu pueblo, para guiarnos, para bendecirnos y distinguirnos del resto de las naciones? En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, toda Rabá, amén y amén. Pueden sentarse. Cuando los judíos arribaron a las afueras de Moab, los residentes locales temblaron porque ellos estaban enterados de que los judíos habían recientemente destruido a los aliados y poderosos protectores de los moabitas, los gigantes de Sihón y Og. A pesar de que los moabitas sabían que el arribo de los Bené y de los hijos de Israel no planteaba amenaza a sus vidas, porque habían oído a Elohim, que Elohim había prohibido a Moshe librar guerra contra Moab. Todavía tenía miedo de que su país fuera saqueado. También temían que Bené Israel pudieran exterminar a todos los vecinos a su alrededor. Por sobre todo, los moabín abrigaban contra Bené Israel, los hijos de Israel, un odio eterno. En esta situación de emergencia, Moab designó un nuevo rey, Balac, debido a que Balac no era del linaje real, sino un mero noble, ni era él un moabita nativo, sino un madianita o un midianita. Habría sido inelegible para el cargo en tiempos normales. Ahora su reputación como un poderoso héroe de guerra y como un mago superior impulsó su selección. Antes de tomar acción, Balac decidió describir el secreto del fenomenal éxito del pueblo Yahudí. ¿Por qué había podido ellos de Yetziat Mizraim, el éxodo de Egipto, derrotar a una nación tras otra? Llegó el tiempo entonces de ellos tomar posesión, de que nuestros padres tomaran posesión de la tierra prometida. Pero el Eterno había hecho también que nuestros ancestros hicieran el compromiso de no luchar contra los moabitas. Todo esto, cuando uno se pone a ver, analizar o a profundizar en la historia, uno ve el trasfondo de cómo el Eterno permite unas cosas para producir o provocar el cumplimiento de otras. Ciertamente estaban aterrorizados. Cuando la gente reconoce, al principio nos señalaban como esta gente está haciendo cosas extrañas, pero cuando ve la protección, cuando ven la gloria, la nube de gloria que cubre a la comunidad, que cubre a cada uno de los Yahudí, entonces la gente va reconociendo autoridad, va reconociendo que esto no es algo equivocado, esto no es algo improvisado. Hay algo que sostiene a esa comunidad, hay algo que sostiene a esa familia, hay algo distinto en esa familia que no está en otras. ¿Cuántos exaltamos la gloria del Eterno? Y es precisamente pues la gracia, la gloria del Eterno que reposa sobre cada uno de nosotros, que reposa sobre cada uno de nuestros hogares.
porque hemos decidido obedecerle, hemos decidido agradarle, hemos decidido cumplir su bendita Torá. Los jefes de Moab y Midian se fueron tomando con ellos pago para adivinación. Vinieron a Bilán y le hablaron las palabras de Balac. Balac no era un moabita. Se aprovecharon de Balac, de su sabiduría, de quizás a lo mejor de sus atributos, para ponerlo, aun cuando el pueblo de Israel no iba contra ellos, porque ya los ancestros habían hecho un pacto de no luchar contra ellos. Pero ellos habían escuchado de que nuestros padres, nuestros ancestros, dicen los sabios, que mientras estuvo Moshe en las batallas que libró, no murió ni un israelí, ni uno murió. De modo que esa hazaña se regó por todas las naciones, reconociendo que el pueblo de Israel es un pueblo poderoso. Es un pueblo pues que, y todavía sigue siendo. ¿O usted no se ha visto sus brazos? ¿O usted no ha visto cómo el Eterno ha sostenido en este tiempo? Sigue siendo un pueblo poderoso. De modo que ellos buscaron y se aprovecharon de Balac. No era moabita. Era de Madián. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Pero para aprovechar, para que el pueblo de Israel vieran a un líder fuerte, buscaron entonces este respaldo en Balac. Pero Balac ciertamente era un hombre con ciertas habilidades, pero entonces él supo también de que Midian, que Moshe también en Midian también fue y buscó a Sífora, y que a través también de Midian el Eterno también lo había bendecido también a Moshe. Pero ¿qué hizo? Entonces ciertamente él reconoció la autoridad, el poder que tenía, pero entonces buscó a un ¿quién? A un adivino, a un adivinador. En este tiempo equivale a un brujo, a un adivino. Ayer en la reunión de trabajo había una persona pues con ya eso no es un hilde, ya eso es una maraca, pero de collar a nivel de pulsera, de la mano, la muñeca. Y yo no me percaté porque habían unas profesionales allí, y la compañera de trabajo me dice, mi hermano vio como uno le pidió la bendición al otro. El hombre le pidió la bendición a la mujer. Yo digo, ellos practican la misma religión. Le digo, ¿cómo va a ser? Y yo que veía a aquella mujer con con cariño, pues yo digo, igualito la sigo viendo, pero no sabía que aquella mujer andaba sumergida pues en esa oscuridad, en la práctica de la santería, de la brujería. Y tú ves a aquel muchacho, oye, qué cosa tan tremenda, lo que es la psique de la persona. La persona cree que con andar con un hildeo, con un collar de eso, piensa que está protegido. Y aquella mujer me dice, pero ¿sabes qué, mi hermano? A ellos también después le cobran. Claro, no se estaba refiriendo a comprar un padrino, como ese es el término, el lenguaje que se utiliza pues a nivel de santería. Mientras más para ellos, más poderoso es el padrino, tienen que pagar más. Tienen que pagar más dólares para que ese padrino lo proteja. Eso es terrible, ese mundo es una cosa terrible. Y entonces me hizo recordar, porque yo hace años pues yo más o menos conocía eso, y me hizo recordar. Sí, le pidió la bendición, y que bendición madrina a la mujer. Y yo, wow, entonces la madrina tiene más autoridad que él sobre un hombre. ¿Me dice usted? Espíritu de Isabel, espíritu de terrible.
Y entonces yo le digo, ¿cómo va a ser? Y yo le decía, yo tengo rato viendo, pues, porque la persona, el hombre tiene una autoridad distinguida, ¿no? Y entonces lo veo, pero él es así como si gozara de cierta, porque los demonios le hacen creer que él lo tiene en esa estima, en esa distinción. Oye, pero aquella mujer me recordó, pero ellos le cobran después y cobran con vida. Wow. Y es así, con sangre. Cuando la persona tiene que tomar la decisión, cuando es confrontada por el Eterno a través de la bendita Torah, la persona tiene que pararse firme y hacer guerra contra eso, para romper maldiciones, para evitar que esas maldiciones no trasciendan a sus otras generaciones, a sus hijos, a sus nietos. La persona tiene que fijar posición. Pero vemos aquí que Balá, él recurrió a Bilán. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Porque Balac tenía la facultad de discernir. Ambos tenían sus atributos. Uno sabía el tiempo cuando tenía que hacer la maldición, y el otro sabía en qué lugar tenía que hacerla. De modo que cada uno de los dos, uno era necesario para el otro. Por eso es que el rey busca también el apoyo en Bilán. Cuando comienza, entonces lo manda a buscar. Y fíjese usted lo que declara este hombre. Presten atención aquí, porque es importante. Cada uno pareciera no tener así, pero lo mandó a buscar para que en su nombre maldijera al pueblo de Israel. En el nombre de Balá, Bilán iba a maldecir